Normalmente cuando estamos aprendiendo una profesión nueva o estamos aprendiendo un oficio nuevo, cuando estamos en la experiencia de aprender cosas nuevas en profesiones u oficios, con frecuencia nos encontramos con que estas profesiones o estos oficios tienen unos lenguajes especiales. Cada profesión, cada oficio tiene un lenguaje especial y hay ciertas palabras que son especiales de esa profesión u oficio y nosotros tenemos que aprender el significado de esas palabras, que son bastantes y que se relacionan las unas con las otras. Entonces no solamente debemos aprender el significado de estas palabras nuevas, de estas nuevas profesiones u oficios cuando estamos en este proceso, sino las relaciones que existen en estas palabras, y no es una cosa fácil. Para ponerles un ejemplo, hablemos, por ejemplo, de los términos usados en la economía, la materia, la disciplina, la ciencia de la economía. Estos términos que usan los economistas son bien complicados y difícil de entender las relaciones que hay entre estos términos. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero creo que una de las cosas más difíciles que hay para ver en televisión es un noticiero económico. Un noticiero que trate los asuntos de economía es algo difícil de ver. Cuando empieza el reportero económico, que es un reportero especializado, a hablar de términos como tasa de interés, inflación, crecimiento económico, devaluación, Producto Interno Bruto y encaje bancario, nosotros, si entendimos uno, no entendimos dos. Y no entendimos las relaciones que hay entre estos términos. Y por eso no nos gustan los noticieros económicos. Lo único que entendemos del noticiero económico es que las cosas están muy duras, pero no entendemos cómo ni por qué. Porque no entendemos el significado de esos términos, no entendemos las relaciones entre esos términos. Así sucede también con el estudio bíblico. En el estudio bíblico hay un lenguaje especial, queridos hermanos y amigos. Y en especial cuando nos dedicamos a estudiar la obra de nuestro Señor Jesucristo, también aparecen unas palabras técnicas especiales, que a veces nos demoramos un poco en entender su significado y también sus relaciones. La palabra redención, la palabra expiación, la palabra propiciación, la palabra reconciliación, la palabra justificación, adopción, santificación, glorificación, son palabras técnicas. Y a veces no entendemos bien su significado o cómo se relacionan la una con la otra. Por ejemplo, déjenme hacerles un par de preguntas. Respóndanme ustedes ahí en su mente, ¿qué es primero? ¿La propiciación o la expiación? ¿Qué es primero? ¿La propiciación o la expiación? Ahora respóndanme, ¿qué produce la reconciliación? ¿La propiciación o la expiación? ¿Qué produce la reconciliación de Dios? ¿La propiciación o la expiación? O tal vez son capaces de responder esta última. ¿Qué produce la redención? ¿Qué produce la redención? ¿La expiación o la reconciliación? ¿Qué produce la redención del individuo? ¿La expiación o la reconciliación? ¿Verdad que no están seguros de sus respuestas? ¿Verdad que no pueden tener absoluta certeza, a veces ni del significado, a veces ni de la relación que existe en estos términos? Entonces ustedes pueden ver que en este día tenemos que reconocer la necesidad de reconocer, de entender estos términos, de saber su significado, de saber cuáles son sus relaciones. Y hermanos, esto no son cosas para teólogos adelantados. Estas palabras que acabo de mencionar nos las encontramos en la Biblia todos los días. Esto no es para teólogos adelantados. La palabra expiación, la palabra redención, la palabra propiciación están en nuestras Biblias y las leemos todos los días. Entonces entienden la necesidad que tenemos de entenderlas bien, cada una de ellas, y no solamente, sino de entender las relaciones que hay entre ellas. ¿Te das cuenta entonces de la necesidad que tienes de aclarar y profundizar estas cosas? Espero con esto haber ganado vuestra atención y que ustedes presten mucha atención a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Tiene que ver con esas palabras, tiene que ver con las relaciones que hay entre esas palabras. Y déjenme comenzar, para no dejarlos en ascuas, con las preguntas que hice hace un momento, dándoles una enseñanza clave que va a comenzar a aclarar
todas estas relaciones entre estos términos, hablando acerca de la obra de la cruz. Presten mucha atención. Esta es una enseñanza clave que va a comenzar a ordenar todo en sus mentes con relación a estos términos y a sus relaciones. La expiación es la base fundamental de la obra de la cruz. La expiación es la base fundamental de la obra de la cruz. La propiciación, la reconciliación y la redención son resultados de la expiación. Voy a repetirlo. La expiación es la base fundamental de todo en la obra de la cruz. Y la propiciación, la redención y la reconciliación son sus resultados. O sea que primero, antes que todo, es la expiación. La propiciación, la redención y la reconciliación son sus resultados. Como pueden ver, si han estado atentos a la secuencia en nuestros estudios bíblicos anteriores, donde hemos estado hablando de la expiación, hemos llegado al círculo siguiente en el estudio que nos hemos propuesto hacer. Si algunos de ustedes conservan por allí esta hoja que dimos hace como 4 semanas, recordarán que nosotros estamos estudiando la doctrina bíblica de la expiación. Y que para poder entender mucho mejor esa doctrina bíblica de la expiación, nos habíamos propuesto recorrer la Biblia en círculos concéntricos, en los cuales íbamos a ir de lo más amplio y más externo hacia adentro, desarrollando distintos puntos importantes que nos ayudarán a entender la expiación. Lo primero que vimos fue el consejo eterno de redención, luego vimos la unión con Cristo y luego vimos el sacerdocio de Cristo. La semana pasada vimos la naturaleza o la esencia de la expiación y en el día de hoy vamos a entrar a un círculo más cercano y final, que es los resultados de la expiación. ¿Cuáles son entonces los resultados de la expiación? Los principales son 3: propiciación, reconciliación y redención. ¿Cuáles son los resultados de la expiación? Los principales son 3: propiciación, reconciliación y redención. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es a estudiar esos 3 resultados de la expiación uno por uno. Primero la propiciación, segundo la reconciliación y luego estudiaremos la redención. ¿Y por qué estamos estudiando esto? Porque dijimos que cuando estudiamos la expiación en la Biblia hay un problema. Y es que hay unos versículos de la Biblia que parecen enseñar que Cristo murió por todos los hombres, o sea, una expiación universal. Y hay otros versículos de la Biblia que enseñan claramente que Cristo murió no por todos, sino por su pueblo, por las ovejas de su rebaño, por aquellos que vino a salvar, por su esposa la iglesia. Entonces nosotros hemos ido desarrollando todo este estudio con el propósito de definir realmente si Cristo murió por todos los hombres, como dice el cura cuando levanta el cáliz dice: este es el cáliz de tu sangre que fue derramado por nosotros y por todos los hombres. Si eso es verdad, o como dicen la mayoría de nuestros amados hermanos consiervos evangélicos, de que Cristo murió por todos, o la enseñanza vieja de la Reforma de que Cristo murió solamente por los escogidos, por su pueblo, por los que el Padre le dio, o por su amada esposa la iglesia, es la verdadera. Y esto es importante, porque la doctrina de la expiación es el centro de la obra de Dios. Entonces estamos en un terreno muy importante. Y ahora entonces, para poder aclarar mucho mejor eso, vamos a estudiar propiciación, reconciliación y redención, que son los resultados de la expiación. Y vamos a comenzar hoy con la propiciación. Entonces, ¿cuál es nuestro tema en el día de hoy? Hoy vamos a hablar de la propiciación. ¿Y qué es la propiciación? Bueno, es un resultado de la expiación. Pero tenemos que definir qué es propiciación, de dónde viene esta palabra, cómo se realiza la propiciación, hacia dónde va dirigida la propiciación. Y para poder dejar esto claro en nuestras mentes, obviamente, vamos a tener que recorrer la Escritura buscando entender todo lo más importante de este importante concepto bíblico. Hoy veremos solamente 2 cosas fundamentales. Hoy veremos acerca de la propiciación solo 2 cosas fundamentales. Hoy estaremos en primer lugar entendiendo la propiciación. Lo primero que vamos a hacer es entender la propiciación.
nuestro primer punto para el día de hoy será entendiendo la propiciación. Y nuestro segundo punto será entendiendo la obra de Cristo como propiciación. Lo primero que haremos será entendiendo la propiciación y segundo, entendiendo la obra de Cristo como propiciación. Y para eso lo que tenemos que hacer es un recorrido por toda la Escritura. Obviamente miraremos los pasajes más importantes porque el tiempo no nos permite ser exhaustivos. Vayamos entonces a nuestro primer punto en el día de hoy. Nuestro primer punto en el día de hoy será entendiendo la propiciación. Vamos a entender con la ayuda del Señor la propiciación. Y si queremos entender la propiciación, entonces debemos comenzar obviamente con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos da la base histórica y teológica para la propiciación y es la parte de la Biblia que nos da mayor posibilidad de entender y definir lo que es propiciación. La mayor cantidad de información sobre este tema se halla en el Antiguo Pacto. Lo primero que nos encontramos en la Biblia con respecto a propiciación, lo primero que nos conduce a pensar en este concepto es un objeto. Aparece en la historia sagrada un objeto que se llama el propiciatorio. Lo primero que nos va a ayudar a entender la propiciación es poner nuestros ojos sobre este objeto. Entonces, primero, el propiciatorio. Y vamos a ver la existencia del propiciatorio en el libro del Éxodo, en su capítulo 40. Éxodo capítulo 40, y vamos a leer los versículos del 18 al 21. Estamos dando nuestros primeros pasos en la búsqueda de entender la propiciación, y decimos que la Biblia comienza llamando nuestra atención sobre un objeto particular que se llama el propiciatorio. Y vamos a leer lo que la Biblia dice sobre este objeto. Moisés en el tabernáculo coloca un objeto que se llama propiciatorio. Vamos a darnos cuenta qué es, qué se hace en él, cómo funciona esto del propiciatorio. Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Y vamos a leer los versículos del 18 al 21. Éxodo 40, del 18 al 21. Dice la palabra de Dios: Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio. Quiero aclararles qué es el testimonio. El testimonio son los 10 mandamientos, el decálogo. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca encima del propiciatorio sobre el arca. Entonces ahí aparece una losa grandísima de oro grueso y puro que se coloca sobre una caja de madera dentro de la cual está la ley de Dios. Eso es el propiciatorio. Sobre esa losa de oro hay 2 querubines tallados en oro que con sus alas cubren esa losa de oro que se llama el propiciatorio. La primera idea que tenemos en la Biblia sobre propiciación es acerca de este objeto llamado propiciatorio. Todavía no sabemos nada de para qué sirve, cómo funciona, qué significa, solo sabemos que Dios dio una orden de que en el lugar santísimo, en el lugar donde él iba a estar morando directamente, allí estuviera esta losa de oro llamada propiciatorio. Ahora veamos en segundo lugar lo que se hace en el propiciatorio. Vayamos a Levítico capítulo 16, unas páginas adelante, simplemente avancen unas pocas páginas hacia adelante hasta el número 16 de Levítico y leeremos los versículos 15 y 16 y allí veremos qué se hacía en el propiciatorio. Levítico capítulo 16, versículos 15 y 16. Levítico 16, versículos 15 y 16. En este capítulo se nos habla de un día muy especial. Un solo día al año el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo para
quitar con un acto de expiación los pecados del pueblo. Y miren lo que hacía. Levítico capítulo 16, versículos 15 y 16. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así, noten el resultado, así, está hablando de un resultado, purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, en medio de sus impurezas. Entonces, aquí podemos entender qué es propiciar. Ya sabemos qué es un propiciatorio. Es una parte del lugar santísimo, un lugar muy santo y especial. Pero, ¿qué es propiciar? Propiciar es esparcir la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio que está sobre el arca. Propiciar es esparcir la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio que está sobre el arca. ¿Para qué? Para limpiar, purificar y quitar el pecado de en medio de Dios y su pueblo. Eso es propiciar. Propiciar es rociar sangre sobre el propiciatorio y como resultado de esa acción, el pecado es limpiado, quitado de en medio de Dios y en medio de su pueblo. Pero hay que notar algo bien especial y es que el propiciatorio es la tapa de una caja. ¿Y qué hay debajo de esa caja? ¿Qué hay debajo de esa losa de oro? ¿Qué hay debajo del propiciatorio? Recuerden lo que vimos hace un momento. Está el testimonio, o sea, los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que producen los 10 mandamientos ante la mirada de Dios? Miren, Dios está encima del propiciatorio. Los 10 mandamientos están en la caja y entre los 10 mandamientos y Dios está la losa donde se vierte la sangre. Cuando Dios mira al hombre, enseguida mira la ley que está en la caja. Y la ira de Dios, la maldición de la ley, la culpa del hombre viene ante los ojos de Dios y la ira de Dios se va a vertir sobre el hombre. Pero enseguida el sacerdote coge la sangre, esparce la sangre y Dios ya no ve la ley y el pecado es quitado. ¿Sí entendieron? Eso es propiciar. Eso es propiciar. De esa manera se efectúa la propiciación. La ley produce la ira de Dios. La ley produce la culpa del hombre. La ley produce la maldición. La ley ordena el castigo. Y cuando Dios está irado, el sacerdote viene y rocía la sangre y la ira de Dios se quita. La culpa se quita. El castigo se quita. La maldición se quita porque se ha efectuado la propiciación. Guarden eso en mente, por favor, porque vamos a avanzar a otros lugares de la Biblia donde se habla de propiciar de otra manera. Vamos a ir entonces a otros pasajes del Antiguo Testamento donde se explica qué es propiciar, pero con otros ejemplos. Vayamos a Génesis capítulo 32, versículo 18. Jacob en Peniel, uno de mis capítulos favoritos. Génesis 32, Jacob en Peniel. ¿Y ustedes recuerdan cuál era el gran problema de Jacob en Peniel? Génesis 32. Ustedes recuerdan que a estas alturas de la vida de Jacob, él iba a regresar a la casa de sus padres. Génesis capítulo 32. Y cuando su hermano Esaú supo que su hermano gemelo regresaba, ¿qué pasó? Se acordó de que su hermano le había robado la primogenitura y enseguida recordó su venganza. Se armó con 300 o 400 hombres, ahora no recuerdo bien cuántos, 400 hombres, y se fue a cobrar venganza de su hermano. La ira de Esaú había vuelto a aparecer en su corazón, y ahora Esaú quería tomar venganza de su hermano. Y ahora noten qué pasa en el versículo 18. Entonces dirá, Jacob le está hablando a uno de sus criados, él manda unos presentes delante de él mismo para tratar de apaciguar la ira de su hermano. Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú,
y he aquí también él viene atrás de nosotros. Mandó también al segundo, un segundo presente, y el tercero, un tercer presente, y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, Jacob pensó para sí, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Hermanos, eso es propiciación. ¿Qué es propiciación? Es ofrecer un presente para calmar la ira de aquel que viene en venganza contra nosotros. Y ahora vamos a otro texto, Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 14. Proverbios 16, versículo 14. Proverbios 16, 14. Dice la palabra de Dios. Proverbios 16, 14. Dice la palabra de Dios. Proverbios 16, 14. Dice, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Y ahí la palabra evitará puede ser también traducida apaciguará. La apaciguará. El hombre sabio, que sabe cómo hacer propiciación, que sabe cómo calmar la ira del rey, evitará la ira sobre sí mismo. Bien, con todo esto que hemos visto, amados hermanos y amigos, ya ustedes tienen una idea clara de qué es propiciación. Y quiero preguntarles ahora, para ver si me han entendido, ¿hacia dónde va dirigida la propiciación? La propiciación va dirigida hacia la ira de Dios. La propiciación va dirigida hacia la ira de Dios. Y ahora que sabemos que la propiciación es para aplacar la ira de Dios, debemos preguntarnos, ¿qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? En las iglesias de nuestros días no se predica mucho sobre la ira de Dios. En las iglesias de nuestros días se dice que solamente Dios es amor y amor y amor. Pero vemos claramente que Dios tiene ira. Y debemos entender también la ira de Dios, porque hay una parte de la obra de la cruz en particular, que es la propiciación, que va dirigida a aplacar la ira de Dios. Y entonces tenemos que entender qué es la ira de Dios. Y podemos decir que la ira de Dios son tres cosas. La ira de Dios son tres cosas. La ira de Dios es una oposición infinita a todo pecado, aún el más pequeño pecado. Aún al más pequeño pecado, Dios le hace una oposición infinita, y esa es su ira. Primero, una oposición infinita. La ira de Dios es en primer lugar una oposición infinita aún al más pequeño pecado. Pero la ira de Dios también es en segundo lugar un aborrecimiento infinito que Dios siente por el más pequeño pecado. Hay un aborrecimiento infinito en Dios, una indignación infinita en Dios ante el más pequeño pecado. Pero también la ira de Dios es una venganza, un deseo de venganza infinito hacia el más pequeño pecado. La ira de Dios es infinita porque Dios es infinito. La ira de Dios es infinita y es una infinita oposición, un infinito aborrecimiento y un infinito deseo de venganza del más pequeño pecado. Entonces, ¿hacia dónde va dirigida la propiciación? Hacia la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? Es una oposición, aborrecimiento y deseo de venganza infinitos hacia el más pequeño pecado. Pero ahora la pregunta más dura de todas: ¿hacia dónde va dirigida la ira de Dios? ¿Hacia dónde va dirigida la ira de Dios? Hemos escuchado a algunas personas decir que la ira de Dios está dirigida hacia el pecado, pero no hacia el pecador. Hay personas que dicen que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿Será que eso es verdad? ¿Será que la ira de Dios va dirigida al pecado como un ente
individual, apartado de la persona que lo comete? ¿O será que la ira de Dios va dirigida sobre la persona que peca? Veamos lo que nos dice el Antiguo Testamento. Abramos en Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo 7, 11. ¿Será que la ira de Dios va sobre el pecado y deja incólume al pecador? Salmo 7, 11. ¿Qué nos dice el Salmo 7, 11? Un versículo claro del Antiguo Testamento. Este salmo es una canción. Dice, Dios es justo y Dios está irado contra el impío. Ahí no dice está irado contra el pecado del impío, está irado con la persona que es impía. Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Y qué tiene Dios contra el impío todos los días? Una oposición infinita, un aborrecimiento infinito y un deseo de venganza infinito contra el más pequeño de sus pecados. Y esa es la enseñanza del Antiguo Testamento. Ahora veamos qué nos dice el Nuevo Testamento. Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3:36. Juan 3:36. ¿Hacia dónde va dirigida la ira de Dios? ¿Hacia dónde va dirigida la propiciación? La propiciación va dirigida hacia la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Ya dijimos. ¿Y hacia dónde va dirigida la ira de Dios? Juan 3:36. ¿Qué dice Juan 3:36? Dice, el que cree en el Hijo, o sea, en Cristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, no que estará, está sobre él, ahora mismo. El que rehúsa creer en Cristo, si aquí en este salón hay personas que rehusan creer en Cristo, la ira de Dios está sobre esa persona, en este instante. ¿Y qué es la ira de Dios? Es una oposición infinita, un aborrecimiento infinito y un deseo de venganza infinito contra el más pequeño de esos pecados de esa persona. La ira de Dios está sobre él. No, hermanos, es mentira lo que ustedes han escuchado por ahí, que cuando algunas personas dicen, Dios te ama, Dios aborrece tus pecados, pero te ama a ti. Eso es un error. Hay una forma en que Dios ama a todos los hombres, que es la gracia común. Pero Dios aborrece al pecador. Y recuerdo una ocasión que estábamos en un evento en el Coliseo, vinieron unos falsos apóstoles a dar unas conferencias aquí a Quibdó, y había un hermano pastor haciendo una introducción a uno de esos falsos apóstoles, y empezó a orar ese hermano y dijo, Señor Jesús, oh Dios eterno, gracias porque tú eres un Dios de amor. Tú amas a la prostituta. Yo tragué mi primer bocado de saliva. Tú amas al borracho. Yo tragué el segundo. Tú amas al ladrón. Tú amas al homosexual, Señor, porque tú aborreces el pecado, pero amas al pecador. Y en ese instante se fue la luz. Yo dije, gloria a Dios. Gloria a Dios que se fue la luz para que este hombre no siga diciendo barrabasadas. Y después cuando vino la luz lo paré y le dije, hermano amado, déjame decirte. Y creo que es de Dios que se haya ido la luz, porque tú estabas diciendo algo que es totalmente falso. Dios no ama a la prostituta, Dios no ama al borracho, Dios no ama al homosexual. La ira de Dios está sobre él. En una forma común, general, Dios tiene un amor por todas sus criaturas. Por eso les da comida, los viste, les tolera sus borracheras, les tolera sus mentiras, les tolera sus robos, sin enviarlos aún al infierno. Pero la ira de Dios está sobre el pecador. Entonces, ya que entendimos qué es propiciación, cómo la propiciación está dirigida hacia la ira de Dios, qué es la ira de Dios y hacia dónde va dirigida la ira de Dios, nosotros ahora podemos entender la necesidad que el ser humano tiene de la propiciación. Y por eso la expiación, que es la obra básica de salvación, lo primero que da es propiciación. La expiación, que es la obra básica de salvación, recuerden, la madre, la matriz de la salvación es la expiación. Y lo primero que da expiación es ¿qué? Propiciación. Ahora vamos a ver dos ilustraciones de cómo la expiación da propiciación, es decir, aplaca en primer lugar la ira de Dios. Vayamos a Números capítulo 16. Números capítulo 16.
En el libro de Números, en su capítulo 16, en los versículos 46 al 48, leemos. En este caso había una terrible rebelión en Israel. Coré, Datán y Abiram se habían rebelado contra Moisés y Aarón. Y el Señor había iniciado una matanza contra los que se habían rebelado. ¿Recuerdan el pasaje? Miren lo que pasó. Números 16, del 46 al 48. Dice, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. O sea, toma un cordero y ofrece por sus pecados. ¿Por qué? Porque el furor, entienda así la palabra furor como ira, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, hizo la expiación, eso no lo dice, pero él lo hizo, y he aquí, la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Entonces, ¿qué produjo la expiación en ese momento? Produjo propiciación. Cesó la ira, y como cesó la ira, cesó el castigo. Veamos otro ejemplo, Números 25. Este caso es diferente, pero ilustra lo mismo. Números 25 es el caso cuando los israelitas tuvieron relaciones sexuales y se casaron con mujeres extranjeras debido al consejo de Balaam. Entonces, cuando esas mujeres extranjeras llegaron a vivir al campamento, Dios se puso furioso y empezó a matarlos a todos. Miren lo que dice en el versículo 1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así sucedió, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor, la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, mirad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y ahora noten, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron en aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perfecto, por cuanto tuvo celo por su Dios, y noten, e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces noten ustedes cómo en estas dos escenas que acabamos de ver, la ira del Señor está en todo su furor, y el acto expiatorio produce en primer lugar el aplacamiento de la ira de Dios. Y eso, mis amados hermanos, es lo que es la propiciación. Por eso, cuando un pecador se convierte, cuando un pecador es convertido, ese pecador es hecho consciente de que la ira de Dios está sobre él. Cuando un ser humano se convierte, es hecho consciente de que la ira de Dios está sobre él. Vayamos a Lucas capítulo 18, versículo 13. Lucas capítulo 18, versículo 13. Cuando un pecador se convierte, él es hecho consciente de que la ira de Dios está sobre él. Lucas 18, 13. Esta es la parábola del fariseo y el publicano.
Noten la oración del publicano. El fariseo dice, Señor, yo no soy como este publicano, soy un hombre muy bueno. Versículo 3. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces, cuando yo les pregunte a ustedes qué significa la oración de este publicano, ustedes me responden. Este publicano estaba consciente de que la ira de Dios estaba sobre él y él estaba pidiendo que Dios mismo efectuara propiciación sobre sus pecados. O sea, Dios, estoy consciente de mis pecados, sé que tu ira infinita se opone, aborrece y desea vengarse de todos mis pecados, pero aquí estoy, Señor, suplico misericordia y sé propicio. Aplaca tu ira con el sacrificio que tú has designado y quita tu ira de sobre. ¿Habían entendido la oración de ese publicano de esa manera? ¿Verdad que no? ¿Y saben por qué? Porque no entendían qué es propiciación. Pero ahora sí lo entienden. Y ahora pueden entender mucho mejor cuán grande es la salvación. La salvación es algo grandioso. La ira de Dios, que es fuego, más fuego que un incendio indescriptible, que es poder, más poderoso que el más tremendo rayo, que es como un agua incontenible, una represa, un huracán o un tsunami que lo arrasa todo. La ira de Dios es 10 millones de veces más que eso. Y la ira de Dios fue propiciada en favor nuestro. La salvación es algo grande, algo maravilloso. La ira de Dios ha sido propiciada cuando nosotros estamos convencidos de nuestros pecados, nos hemos arrepentido y hemos venido a Cristo pidiendo perdón. Y Él nos da esa preciosa propiciación. Ahora entonces, en nuestro primer punto, ya hemos entendido qué es la propiciación. Eso espero. Y ahora debemos pasar adelante y darnos cuenta y entender que la obra de Cristo es propiciación. Cuando Cristo estaba subiendo a la cruz del Calvario, Él no estaba abriendo la posibilidad de que Dios más adelante aplacara su ira sobre los pecadores que se iban a salvar, sino que Él en ese momento estaba aplacando la ira de Dios. Entonces, de aquí en adelante nosotros vamos a pensar en la cruz como propiciación. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza clara del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a nuestro segundo punto, que es entendiendo de aquí en adelante y para siempre la obra de la cruz como propiciación. Vamos a Romanos capítulo 3 y veamos estos versículos tan claros, tan sencillos, pero que ahora podemos entender mejor. Ahora, cuando leamos estos versículos, debido al bagaje que obtuvimos del Antiguo Testamento, vamos a poder entender mejor estos hermosos versículos del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 25. Dice el apóstol Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, no la justicia que el hombre pueda tener, sino la de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora noten, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, o sea, la justicia que Dios da, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Notan cómo claramente dice la palabra de Dios que Cristo es nuestra propiciación. Dios lo puso a Él como nuestra propiciación. Él en la cruz estaba haciendo propiciación. De hecho, después de que murió, como sumo sacerdote, tomó su propia sangre, entró en el santuario y la derramó sobre el propiciatorio celestial. Y ahí fue aplacada la ira de Dios contra todos los pecadores que más adelante creerían en Él y los que habían creído en Él en el pasado. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. Otro versículo extremadamente claro, que nos enseña a ver de aquí en adelante la obra de la cruz como propiciación.
Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Verdad que usted no había entendido este versículo como hasta ahora lo está entendiendo? Él envió a su Hijo como propiciación. Cuando Cristo vino al mundo, Él sabía que había venido a propiciar. Hermanos, no había venido a crear una posibilidad de salvación. Cristo vino a propiciar. Esa era su misión. Fue enviado a propiciar. Y ahora finalmente el versículo que tanto confunde a mucha gente y que tiene la iglesia dividida entre particulares y generales. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2 es el versículo que más confunde a nuestros amados hermanos y que hace que los hermanos se conviertan en cristianos generales o universales, en vez de ser particulares. Son confundidos porque no entienden toda esta dinámica de la propiciación. Primera de Juan 2:2 dice, hablando de Cristo mismo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y ahora dice Juan, y no solamente por los nuestros, o sea, no solamente por los del pueblo judío, sino por los de todo el mundo. Entonces dice Juan, Cristo es nuestra propiciación por los pecados nuestros, de los judíos, y los de todo el mundo. Entonces la gente cuando lee este versículo y no entiende bien qué es propiciación, se confunde. Y dicen que Cristo efectuó una propiciación por todo el mundo. Pero cuando usted entiende qué es propiciación, usted entiende qué es mundo. Yo le pregunto entonces, ¿ya usted sabe qué es propiciación? Ya usted sabe qué es propiciación. Ahora tiene que definir qué es mundo. Si usted sabe qué es propiciación, tiene ahora la posibilidad de entender qué es mundo. Es decir, una palabra explica a la otra, la una condiciona a la otra. Entonces, si nosotros creemos que la propiciación es realmente aplacar la ira de Dios, la palabra mundo no puede significar todos los hombres que han existido sobre la faz de la tierra en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios no ha sido aplacada por todos los hombres sobre la faz de la tierra en toda la historia del mundo. Porque sencillamente acabamos de leer que en este mismo instante la ira de Dios está sobre el pecador. Y si en la cruz del Calvario Cristo propició por todo el mundo, entonces la Biblia no debería hablar de ira de Dios. La Biblia no debería hablar de infierno. Y la Biblia no debería mandar a nadie al infierno porque Cristo propició. Entonces la palabra propiciación define a la palabra mundo. Y cuando decimos que la propiciación es aplacar la ira de Dios, la palabra mundo no puede ser todas las personas de todo el mundo, sencillamente. Visto al revés, para que la palabra mundo signifique todos los hombres y mujeres de toda la historia del mundo, la propiciación no puede ser aplacar la ira de Dios. O sea que hay que inventar otra forma para definir la propiciación, porque propiciación no puede ser aplacar la ira de Dios por todas las personas del mundo, porque entonces ahorita mismo, si la propiciación no es aplacar la ira, si cambiamos la definición de propiciación, ahorita mismo la ira de Dios estaría incluso sobre nosotros los creyentes, y eso es una total incongruencia. Entonces, si creemos que la propiciación es lo que es, y lo creemos, la palabra mundo no puede significar todas las personas de todas las épocas en la historia del mundo. Entonces, el significado bíblico de la palabra propiciación exige que la palabra mundo tenga un sentido restringido. Entonces la gente pregunta, pero pastor, ¿eso no es como muy lógico decir que la palabra mundo no signifique todas las personas de todas las épocas del mundo? No, en la misma Biblia la palabra mundo se utiliza muchas veces en sentido restringido. Vayan conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas capítulo 2, versículo 1. Es cuando Augusto César ordena el censo que obliga a José y María a ir a censarse en Belén. Y ahí el niño Jesús nace en Belén. Y noten cómo decía el edicto de Augusto César. Lucas 2.1.
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Hermanos amados, amigos, ¿se empadronaron los chinos? ¿Se empadronaron los de la India? ¿Se empadronaron los rusos? ¿O no será más bien que la palabra mundo significa solamente todos aquellos hombres y mujeres del mundo que estaban bajo el imperio de Augusto César? ¿Ah? Es lo segundo. La palabra mundo sí se usa en un sentido restringido. Entonces, cuando la Biblia dice que Él es la propiciación por todo el mundo, no es por todos los hombres y mujeres de todas las épocas de todo el mundo. El resto, el significado de la misma palabra y el resto de la Biblia, lo que quiere mostrar es que es la propiciación por los pecados de todas las naciones, no solamente Israel. Y no todas las naciones, todos los hombres, sino hombres de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Es decir, una expiación muy amplia, una propiciación muy amplia, pero nunca todos los hombres y todas las mujeres, jóvenes y niños de todas las épocas del mundo. La palabra mundo tiene un significado restringido. La palabra propiciación restringe ese significado. Exige que sea un significado restringido. Veamos otro ejemplo. Juan capítulo 6, versículo 33. Juan 6, 33. En este otro versículo veremos cómo la palabra mundo no significa todas las personas de todas las épocas del mundo. Juan 6, 33. El gran discurso del pan de vida. Jesús está dando su gran discurso del pan de vida y miren lo que Él dice. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cristo es el pan de vida que descendió del cielo y ese pan da vida al mundo. Pregunto, ¿le ha dado vida el pan del cielo a todas las personas, hombres y mujeres, después de que Él vino a la tierra? No, la palabra mundo tiene un sentido restringido. No son todos los hombres y mujeres del mundo, sino aquellos a los cuales Él vino a dar vida. Que como estaban en un contexto de exclusivismo judío, entiéndase que cuando se escribió el Nuevo Testamento había un terrible exclusivismo judío. Entonces Juan usa la palabra mundo para incluir a todas las naciones y no solamente a los judíos. Pero eso no significa que quiera decir toda persona de todo el mundo. Y eso es lo que nos debe quedar muy claro. Hermanos y amigos, ¿qué es lo que hemos aprendido en el día de hoy? En el día de hoy hemos aprendido dos cosas solamente. En el día de hoy hemos aprendido a entender qué es la propiciación y hemos entendido que la obra de Cristo es propiciación. Es decir, que Cristo con su muerte ha aplacado la ira de Dios sobre aquellos a los cuales Él vino a salvar. Y cada uno de nosotros debe decir consciente y gozoso, Cristo es mi propiciación. Ahora debemos terminar nuestro mensaje y presentar algunas conclusiones y aplicaciones al respecto. La primera conclusión necesaria tiene que ser la conclusión doctrinaria, que es precisamente algo que hemos estado buscando en estos mensajes. Y es llegar a descubrir si la expiación realmente es particular o general. Y cuando estudiamos la expiación a la luz de su primer resultado, que es la propiciación, ¿a qué conclusión tenemos que llegar? Que si la propiciación es verdaderamente aplacar la ira de Dios, la expiación no puede ser general. La expiación tiene que ser particular, porque Cristo no vino a aplacar la ira de Dios por todos los hombres y mujeres de todas las épocas del mundo. Porque entonces no habría infierno, no habría ira de Dios. Pero Cristo sí es nuestra propiciación. Él sí aplacó la ira de Dios, pero no la ira de Dios sobre todos, sino sobre aquellos que creen en su Hijo. A los demás les va a derramar su ira a su debido tiempo. Esa es nuestra primera conclusión, una conclusión doctrinaria. Pero en segundo lugar, aquí hay una aplicación muy importante para los que ya somos creyentes. Hermanos amados, al hablar de la propiciación, nosotros debemos hacer reflexiones muy profundas acerca de la obra de Cristo hecha a nuestro favor. Y quiero comenzar pidiéndoles que reflexionen conmigo en esto. Hermanos,
nosotros éramos hijos de ira. Usted y yo éramos hijos de ira. Hermano, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y para poder valorar qué es la propiciación, tenemos que entender mejor qué es la ira de Dios. Cuando nosotros podamos ver un chispacito, siquiera un chispacito, de lo horrible que es la ira de Dios, vamos a valorar nuestra propiciación como nunca. Por eso, hermanos, no debemos rehusar meditar sobre la ira de Dios. Ustedes y yo debemos tratar de meditar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude un poco más a comprender la ira de Dios. Porque en la medida en que entendemos un chispazo de cuán grande y terrible es la ira de Dios, vamos a valorar mucho más la obra de propiciación. Hermanos, nosotros éramos hijos de ira, esa terrible ira estaba sobre nosotros, y ahora, hermanos amados, nosotros somos hijos de su amor. Ahora ya no somos más hijos de ira, ahora somos hijos de su amor, porque Él es nuestra propiciación. Y yo te pregunto, si ahora eres hijo de su amor, y Él te ha librado de la ira, ¿no lo adorarás? ¿No lo amarás? ¿No le servirás? ¿No tratarás de entregarte más? ¿No te está diciendo Él, el sacrificio que hice fue muy grande? Dame más, dame más, dame más, dame más de tu corazón, dame más esfuerzo al orar, dame más esfuerzo a leer la Biblia, dame más esfuerzo al hacer buenas obras, dame más esfuerzo para ser santo, dame más esfuerzo evangelístico, dame más esfuerzo ministerial, dame más, porque fue muy grande la ira de la cual te libré. Muy grande, muy grande, muy grande. Hermanos, si ustedes van caminando por un lugar selvático y viene un león a perseguirlos, y el león los está persiguiendo para devorarlos, y de pronto llega alguien que los libra de la ira del león, ¿qué harán ustedes con ese indígena, con ese aborigen que acaba de librarlos de la furia de un león? No cogerán a ese hombre, se lo traerán para su casa, le darán comida, vestido, no le darán techo, no lo entrarán a la universidad y lo patrocinarán hasta que saque un doctorado. Claro, porque Él nos libró de la ira del león. Hermanos, créanme, Dios tiene más fuerza que un león. Dios tiene más ira que un león. Y Cristo te libró de ese gran león. ¿No lo amarás? ¿No lo adorarás? ¿No le entregarás tu vida entera más y más y más y más? Hermanos, si meditas en la ira de Dios y meditas en la obra de propiciación, vas a terminar amando a Cristo mucho más. ¿No quieres amarlo de verdad? ¿No ese es el deseo de tu corazón, derramar toda tu vida en amor por Él? Piensa que Él fue el que propició por ti. Piensa que Él es tu propiciación. Piensa en Él colgando de la cruz. Y allá en esa cruz, 3 horas de infierno eterno para Él. 3 horas de toda la ira de Dios. El aborrecimiento infinito que tenía Dios contra el más pequeño de tus pecados y todos tus pecados, lo vertió allá. La oposición infinita del Dios Todopoderoso contra todos tus pecados, hasta el más pequeño, lo vertió allá en la cruz. La venganza, el deseo de venganza, Dios se vengó con todas sus fuerzas, hasta del más pequeño de tus pecados, en la cruz. Dios volcó toda su venganza y toda su fuerza contra el más pequeño de tus pecados y todos los demás en la cruz del Calvario. Allá la ira de Dios, la venganza, como leíamos ahora en Nahum capítulo 1. La venganza de Dios fue sobre el cuerpo de Cristo. Y así Él hizo propiciación por ti. ¿Es coherente con esa obra que tú seas un cristiano tibio que llega tarde a la iglesia? ¿Es coherente con esa obra que tú seas un cristiano folclórico que a veces se pasa una semana sin orar? ¿O que lee la Biblia de vez en cuando y a la carrera? ¿O es un cristiano con poco comprometido e inconstante que aún es vacilante hasta para dar un diezmo? ¿Es coherente con la obra de propiciación ese cristianismo light o dietético que viven muchos? No, hermanos. Si tú entiendes qué es propiciación, vas a ser un gran cristiano. Y aquí vemos cómo la doctrina produce poderosos efectos en la vida práctica. Así que a ti, hermano querido, te exhorto a meditar con frecuencia en la ira de Dios y en la obra de propiciación. Eso transformará tu vida. Pero debo terminar amonestando, invitando a las personas que están aquí sin Cristo
a las personas que aún no han entregado sus vidas al Señor Jesucristo, a las personas que no pueden decir aún porque no están totalmente convencidos que Cristo es mi propiciación. A nuestros amigos visitantes yo quiero decirles que el león de leones te está persiguiendo. El león de leones aborrece hasta el más pequeño de tus pecados y tiene un deseo incontenible de vengarse del más pequeño de todos tus pecados. Y va detrás de ti. Y solo hay una manera, solo hay un ser humano, hombre y Dios, que puede librarte de la ira del león de leones. Y es Cristo. Lo único que tienes que hacer, si el león te está persiguiendo y tú te has dado cuenta de que la ira del león está sobre ti, y tú ves que te está persiguiendo para devorarte, lo único que tienes que hacer para salvarte es, en medio de tu carrera, volver tus ojos a la cruz. Y cuando vuelvas tus ojos a la cruz, el león de leones dejará de perseguirte para destruirte. Es lo que tienes que hacer. Así de sencillo. Darte cuenta de que la ira de Dios está sobre ti. Decir como aquel publicano, sé propicio a mí, mirar la cruz, y el león de leones cesará su carrera contra ti y se convertirá en tu amigo. Serás como esos niños de la película Las Crónicas de Narnia que montaron sobre el lomo del león. Ya no será tu enemigo, será tu gran amigo. Aslan, el gran león, será tu amigo. Pero tienes primero que entender que tu pecado lo ha ofendido, que tu pecado ha provocado su ira, que tu pecado provoca su deseo de venganza y que él tiene mucha fuerza y que toda su fuerza la quiere volcar sobre ti por causa de tu pecado. Y tú tienes que arrepentirte y decirle, Señor, perdona mi pecado, borra mi maldad, aplaca tu ira sobre mí y mirar la cruz. E inmediatamente, ipso facto, serás perdonado. Y el león que te quería devorar será tu amigo para siempre. Quiero terminar leyéndoles un fragmento para nuestros amigos y también a los hermanos creyentes, sé que les va a ser de bendición. Un fragmento de un sermón muy famoso predicado en el año 1741 por el gran puritano Jonathan Edwards, llamado Pecadores en las manos de un Dios airado. Noten cómo este hombre termina su sermón, hablando acerca de la ira de Dios, invitando al verdadero arrepentimiento. Él tenía una congregación muy grande, pero estaba convencido de que la mayoría de los que venían al culto eran inconversos, y por eso predicó este sermón. Y ahora quiero leerles un fragmento de la conclusión, la parte final, cómo él invita a los pecadores a arrepentirse, tratando de hacerles ver la ira de Dios que está sobre ellos. Les quiero pedir el favor de que se concentren con todas sus fuerzas mientras escuchan la lectura. Amigo no creyente, las negras nubes de la ira de Dios están ahora flotando directamente sobre tu cabeza, llenas de terribles tormentas y truenos, y de no ser por la mano restringente de Dios, hubieran reventado inmediatamente sobre ti. La misericordia del Dios soberano en el presente es la que detiene su viento agitado. De otro modo, vendría sobre ti su furia y tu destrucción llegaría como un torbellino. Serías como la paja menuda del trillo en el suelo de verano. La ira de Dios es como grandes aguas que están destinadas para el presente y aumentan más y más, crecen más y más hasta que la salida les sea dada. Y mientras se detenga la corriente, más rápido y poderoso será su curso cuando sean desatadas. Es verdad que el juicio contra tus obras, que consideras buenas, pero que a los ojos de Dios son malas, no ha sido ejecutado todavía. Los diluvios de la venganza de Dios han sido retenidos, pero tu culpa, entre tanto, está constantemente aumentando. Y estás cada día atesorando ira para el día de la ira. Las aguas están aumentando constantemente y creciendo más y más poderosas, y no hay nada fuera de la pura misericordia de Dios que reprende esas aguas, las cuales no quieren ser detenidas y presionan duramente para ir hacia ti.
Si Dios tan solo retirara su mano de la compuerta, se abriría inmediatamente y los fieros diluvios del furor de la ira de Dios empujarían con furia incontenible y vendría sobre ti con poder omnipotente. Y si tu fuerza fuera 10,000 veces mayor de lo que es hoy, si tuvieras una fuerza 10,000 veces mayor que la del más corpulento y robusto demonio del infierno, no serías capaz de resistirla ni siquiera. El arco de la ira de Dios está entesado, la flecha está lista sobre la cuerda y la justicia dirige la flecha justo a tu corazón. Y Dios estira el arco y no es otra cosa que su pura misericordia lo que lo detiene de enviar la flecha directo a tu corazón. El que estés en las manos de un Dios airado que obliga en todo tiempo a pensar en esto. Él es el que retiene la flecha para no embriagarla con tu sangre. Así, todos los que de ustedes nunca han pasado por el verdadero cambio de corazón, por el gran poder del Espíritu Santo que transforma sus almas, todos los de ustedes que nunca han nacido de nuevo, que nunca han sido hechos nuevas criaturas, ni han sido levantados de la muerte en el pecado a un estado nuevo, ni han experimentado la luz de la vida, están en las manos de un Dios airado. Aunque hayan reformado sus vidas en muchas cosas, o hayan tenido algunas experiencias religiosas, y hayan podido mantener cierta forma de religión con sus familiares y amigos cercanos, aun porque vienen a la casa de Dios, no es otra cosa que su mera misericordia lo que te preserva de no ser consumido de la destrucción eterna. No importa cuán poco convencido estés ahora de la verdad que estás oyendo, a su tiempo estarás plenamente convencido de ella. Aquellos que han partido estando en las mismas circunstancias en que están ustedes, ven que así es como fue con ellos es verdadero, porque la destrucción vino bruscamente sobre la mayoría de ellos cuando no lo esperaban. Y cuando estaban diciendo tengo paz, vino sobre ellos destrucción. Ahora ven que esas cosas en las que dependían para su paz y seguridad no eran más que un aire delgado y una sombra vacía. El Dios que te sostiene sobre el abismo del infierno, más que uno que es como uno que sostiene a una araña o cualquier insecto asqueroso sobre el fuego. Te aborrece y ha sido terriblemente provocado por tu pecado. Su ira hacia ti se enciende como fuego. Te ve como digno, pero no para otra cosa que para ser echado en ese fuego. Es tan puro de ojos que no puede ver el mal, no puede mantenerte a su vista. Eres 10,000 veces más abominable a sus ojos que lo que es una venenosa serpiente a los ojos nuestros. Le has ofendido infinitamente, más de lo que un rebelde obstinado ofende a su príncipe. Y sin embargo, no es otra cosa más que su mano la que te sostiene de caer en el fuego en cualquier momento. No debe ser atribuido a nadie más el que no haya sido al infierno la noche anterior, el que haya sufrido otra vez el despertar en este mundo después de haber cerrado los ojos para dormir. Y no hay otra razón para dar de por qué no has caído hoy en el infierno desde que te levantaste esta mañana que al hecho de que la mano de Dios te ha sostenido. No hay otra razón que dar de por qué no has ido al infierno desde que te sentaste aquí en la casa de Dios, provocando sus ojos puros con tu modo pecaminoso de adorarle, tu modo descuidado de cantar los himnos y de burlarte de él. Oh pecador, considera el terrible peligro en que estás. Es sobre un horno de ira, un abismo amplio y sin fondo, lleno del fuego de la ira en el que tú estás sostenido en este momento por la mano de Dios, cuya ira ha sido provocada e inflamada contra ti, contra muchos como tú que ya están condenados en el infierno. Cuelgas de un hilo delgado con las llamas de la ira divina destellando alrededor, listas en todo momento para chamuscarte y quemarte. Y no tienes interés ni por un instante en ningún mediador. No tienes interés en un mediador que te libre de tal ira. No tienes interés en un acto de propiciación de parte de Dios, ni en nada que aferrarte para que puedas salvarte. No tienes interés en librarte de las llamas de esta ira horrible. Ni siquiera hay algo en ti, nada de lo que hayas hecho ni puedas hacer para inducir a Dios a perdonarte. Por eso te pido que consideres lo que te quiero decir. Mira de quién es la ira del Dios infinito. Mira qué es la furia de su ira a lo que estás expuesto. Mira la miseria en que estás expuesta ante aquella ira que infligirá sobre ti para demostrarte quién es Él. Mira que es una ira eterna. Sería terrible sufrir esta ira delante del Dios Todopoderoso por un momento, pero deberás sufrirla por toda la eternidad. No habrá fin para esta aguda y horrible miseria. Cuando mires hacia adelante verás un para siempre, una duración infinita ante ti, la cual tragará tus pensamientos y sorprenderá tu alma, y estarás absolutamente desesperado de no tener liberación, de no tener fin, de no mitigar, de no tener reposo del todo. Conocerás ciertamente que deberás consumirte luchando contra esta venganza todopoderosa y ausente de misericordia contra edades de millones y millones de edades. Y cuando así lo hayas hecho, cuando estas edades hayan pasado sobre ti de esa manera,
conocerás que es tan solo el principio, de manera que tu castigo se verá verdaderamente infinito. ¿O quién puede expresar el estado del alma en tales circunstancias? Todo lo que podamos decir acerca de esto solamente da una representación muy débil e inexpresable e inconcebible, porque ¿quién puede conocer la ira de Dios? Cuán terrible es el estado de esos que diariamente y a cada hora están en peligro de esta gran ira y miseria infinita. Por eso es el Pero ese es el lúgubre caso de cada alma de esta congregación que todavía no ha nacido de nuevo. No importa cuán moralista, estricto, sobrio y religiosa pueda ser. Que cada uno que está aquí sin Cristo, colgando sobre el abismo del infierno, ya sea anciano o anciana, joven o niño, oiga ahora los fuertes llamados de la palabra y la providencia de Dios. Este es el año aceptable del Señor. Un día de tanto favor para algunos será sin lugar a dudas un día de notable venganza para otros. Los corazones de los hombres se endurecerían y su culpa se incrementaría a prisa en un día como este si niegan la salud a sus almas al venir a Cristo. Nunca hubo tanto peligro para estas personas de ser entregadas a la dureza de corazón y ceguera de muerte que la que tienen los que han escuchado el Evangelio una y otra vez y no quieren arrepentirse. Dios ahora parece estar reuniendo apresuradamente a sus escogidos de toda la tierra para traer la tierra a su final. Los elegidos obtendrán la salvación, los demás serán preparados para la eterna destrucción. Si este será tu caso, maldecirás y maldecirás eternamente el día que viniste a esta iglesia y escuchaste este sermón y escuchaste estas palabras y no quisiste venir a Cristo. Ahora indudablemente, como lo fue en los días de Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, para que todo árbol que dé buen fruto, para que todo árbol que no da buen fruto sea cortado y arrojado al fuego. Por tanto, que todo aquel que esté aquí sin Cristo despierte ahora y huya de la ira por venir. La ira del Dios Todopoderoso se cierne aún sobre una gran parte de esta congregación. Que cada uno huya de Sodoma. Dense prisa y escapen por sus vidas. No miren detrás de sí como la mujer de Lot. Escapen al monte, no sea que perezcan. Hermanos, qué exhortación tremenda la que hizo este gran siervo de Dios a las personas que estaban sin Cristo escuchándolo el día que él habló de la ira de Dios. Yo hoy no les estoy hablando de la ira de Dios, yo les estoy hablando de la propiciación, es decir, el perdón que Dios da, la forma de quitar la ira de Dios. Si ustedes han entendido lo que es la propiciación, agradecerán el ser librados de esta ira. Y los que no la han entendido, los que no han sido librados de esta ira, si han entendido que es la propiciación, ahora mismo podrán disfrutar del amor y su perdón. Si entienden el terrible peligro en que están y vienen a Cristo pidiendo perdón y misericordia como ese publicano, utilizando esta sencilla palabra: sed propicio a mí, que soy pecador. Pongámonos en nuestros pies y terminemos orando y hablando.